I'm going to speak in English. I was asked to speak in English. I'm sorry for our French Siento por los amigos franceses de nuevo, pero esta mañana vamos a tener una sesión que para nosotros en la CMR es muy importante porque queremos valorar los vínculos entre la política de cohesión y el futuro de la política de cohesión y la aplicación de los ODS, pero también porque es parte de la agenda global, vamos a ver también valorar los vínculos de la agenda urbana que estamos haciendo en Euromas, los vínculos con el problema del cambio climático. Entonces, la idea de esta sesión es ver cómo todas estas diferentes agendas se confluyen para construir una política de desarrollo territorial. En el CMR tenemos una posición muy específica en Europa porque somos una de las pocas organizaciones que abordan esta cuestión de la cohesión en relación con el desarrollo territorial. Y cuando hablo del desarrollo territorial me refiero a que creemos firmemente en la complementariedad entre los centros urbanos, las ciudades intermedias, las áreas rurales, y esto es algo que tratamos en todos los foros en los que representamos a las administraciones locales y regionales, no solo porque es nuestro mandato, sino porque creemos que el desarrollo europeo solo puede producirse si construimos esta naturaleza complementaria entre los distintos actores territoriales. Y estar aquí en Soria es algo que es muy importante porque el alcalde y Stefano ya mencionó anteriormente que este territorio ostenta unas características específicas en España, pero no en Europa. Hay muchos territorios periféricos en Europa que se enfrentan a los mismos retos para el desarrollo, y esto es algo que queremos abordar desde el CMR. Y cuando veo esta ciudad, realmente creo que tenemos que felicitar al alcalde y a los ciudadanos de Soria, porque me dijeron antes de venir aquí que Soria era una ciudad que estaba despoblándose con muchos problemas, pero cuando vemos la ciudad, realmente creo que es una ciudad dinámica, moderna. Es un ejemplo muy interesante de cómo un territorio puede construir su propio desarrollo y su propia resiliencia de su propia manera. No voy a ocupar más tiempo porque me gustaría dejar tiempo a nuestros ponentes y también al público. Permítame en primer lugar que presente a los miembros del panel. En primer lugar tenemos a nuestro presidente con nosotros, pero él va a hablar más tarde porque acaban de escucharle. Tenemos con nosotros a Griselda Pastor Llopart, que es la corresponsal de la cadena SER. Espero que no haya destruido su nombre en Bruselas. Sé que es una emisora de radio. Después contamos también con José Manuel Herrero Mendoza, que es de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, que es la comunidad autónoma donde nos encontramos. Miguel Ángel Moratinos Cuyauvé, que es presidente de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, y Alicia Asín Pérez, que es cofundadora y presidente de Libelium, que es
la plataforma de ciudades inteligentes de España. Esta plataforma está presente en 120 países. Bien, la primera pregunta que les gustaría hacer, quizá, por supuesto, que se presenten y que hacen en el cargo que desempeñan. Y me gustaría que nos dijeran cómo ven este vínculo entre la agenda global de los ODS y la política de cohesión que queremos construir para Europa en el futuro próximo. Quizá podemos pedir al representante de Castilla y León que comenzase, por favor. Buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a participar hoy aquí y, desde luego, que felicitar a la Federación Española de Municipios y Provincias por su organización y dar la enhorabuena al alcalde de Soria por haber logrado que sea aquí. Es importante, desde luego, visualizar Soria. Como decías, Soria es mucho más que problemas o que despoblación. Desde luego que tiene mucho que ofrecer. Así también nos lo decía el presidente de la Diputación. Nosotros desde el Gobierno de Castilla y León siempre hemos tenido claro, desde la aprobación de la Agenda 2030, ¿no?, la importancia y la oportunidad que esto representaba. Desde la Consejería de la Presidencia, de la Secretaría General, la verdad es que nos hemos encargado de la implementación y del desarrollo de esta agenda en el ámbito de Castilla y León. Ahí vimos que había que afrontar una serie de retos, como era lograr primero tener en cuenta su carácter puramente transversal, que tenía que ser algo que presidiera todas las políticas públicas que se desarrollan desde la Comunidad de Castilla y León. Para eso había que hacer ahí un esfuerzo tanto interno de la propia organización, dentro del propio Gobierno, de romper esa estructura más vertical o demasiado compartimentada de las políticas públicas y tener en cuenta esa visión global de la Agenda 2030 para lograr los objetivos que se quieren conseguir. Además, era necesario también hacer un esfuerzo de formación y de difusión, dar a conocer la agenda, pero también formar tanto internamente los propios técnicos de la Administración y dentro del propio Gobierno, dar a conocer la Agenda 2030, lo que representa y las posibilidades y las obligaciones que implica. Cierto es que es una agenda que no es jurídicamente vinculante, pero quizá y precisamente por ello hay que hacer aún más esfuerzos para lograr su consecución. Y frente a esto, además, había que empezar a ir diseñando las nuevas políticas públicas con el enfoque o enmarcadas dentro de la Agenda 2030. Por ello, en estos años hemos hecho esfuerzos de formación importantes a los empleados públicos. Se han puesto en marcha todo un programa de formación. Se ha llevado desde la Consejería de la Presidencia ese liderazgo, esa coordinación dentro del Gobierno para que todas las políticas públicas empiecen a tener en cuenta la Agenda 2030 y dando un paso más, además nos hemos comprometido en este año a tener ya un documento estratégico de cómo se van a implantar los objetivos de desarrollo sostenible, cómo vamos a avanzarlo y, sobre todo, fijar los indicadores. Además, también hemos hecho un esfuerzo estamos trabajando en localizar o territorializar la Agenda 2030. Creemos que es fundamental para el éxito de la Agenda 2030 y de la consecución de sus objetivos lograr la localización en todos los territorios. Si no conseguimos esa localización, difícilmente podrá tener éxito la Agenda, ¿no? Ese es un reto y en eso estamos trabajando. Y ese mismo esfuerzo hay que hacerlo también en los indicadores. Es importante lograr la localización de los indicadores, que es lo que nos va a permitir poder evaluar la consecución y cómo estamos avanzando en esa consecución de políticas públicas. Y además también es fundamental la alianza. La alianza con otro es uno de los objetivos de la propia agenda, pero también es algo que es fundamental para lograr una implementación de éxito. Con la sociedad civil, con las distintas entidades de la sociedad civil, los agentes económicos y sociales y también con otras entidades, como es el caso de la Red Española para el Desarrollo, que estamos colaborando con ellos. Firmamos un convenio precisamente para unir esfuerzos. En todo eso estamos trabajando, pero sin duda, igual que estamos hablando de la necesidad de la localización, también en relación con las políticas europeas, es necesario, en primer lugar, una coordinación. Por un lado, hay que localizarla, pero también hay que hacerlo de manera coordinada. Los poderes subnacionales, en España, las comunidades autónomas y las entidades locales, desde luego que tenemos que avanzar en esa localización coordinados con el Gobierno de España, y a su vez
de una manera coordinada con las políticas europeas. Pero también desde arriba, de las políticas europeas, sin duda, tenemos que hacer el esfuerzo entre todos de lograr articularlas de tal manera que también estén presididas en su ejecución por la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Y para ello hay que hacer un esfuerzo que todas estas políticas estén dirigidas precisamente a lograr esos fines que establecen la agenda. On this localizing agenda, does that mean that the regional government is coordinating a network of all local municipalities to build the agenda, or do you also provide training for the civil servants in the municipalities? How do you do that? Efectivamente, estamos trabajando nosotros, sin perjuicio de que también tiene que haber una localización en ámbito autonómico, estamos trabajando nosotros, también tiene que haber una localización a nivel de las entidades locales, pero en coordinación con ellos. Nosotros, nuestro documento estratégico, desde luego que a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, también daremos participación. Y la formación hemos empezado por los empleados de la Administración Autonómica, pero también en este año 2018 ya estamos organizando unas jornadas de formación también para los empleados de entidades locales y fundamentalmente para aquellos empleados de entidades locales que participan en labores de programación, diseño y políticas de desarrollo. Creemos que es fundamental esa labor de formación para que desde ahí hacia arriba puedan hacerlo. Me refería a las políticas europeas, sin duda tienen que ir dirigidas también a la consecución de la Agenda 2030, se tiene que hacer ese esfuerzo de cohesión, de tal forma que esos fondos de cohesión vayan dirigidos para lograr los objetivos y también para reducir las desigualdades. Es verdad que la cohesión ha sido siempre uno de los fines principales del Tratado de la Unión, si bien ahora habrá que readaptarlos para lograr estos objetivos y apostar por aquellos territorios que más lo necesitan o que más están haciendo ese esfuerzo para lograr ese desarrollo social, económico y medioambiental. Sin duda, esta mañana ya se ha citado, uno de los retos fundamentales en el caso de Castilla y León es el reto demográfico. El reto demográfico que va unido también con el reto del empleo. Es fundamental para poder retener población, para atraer población, lograr un empleo de calidad. Es verdad que las tasas de desempleo se están reduciendo en España, aún tienen que reducirse mucho más el empleo juvenil y aún más lograr que el empleo sea un empleo de calidad. Esos son los retos. El Gobierno de Castilla y León, desde luego, hemos sido pioneros en poner en la agenda política los retos demográficos. Iniciamos aquí una importante labor con algunas de las comunidades autónomas vecinas que también tienen ese mismo problema. Se empezó con el Principado de Asturias, también después con Galicia, Aragón, etcétera. Nos hemos unido ahí en buscar y en hacer un análisis de cuál podía ser las acciones para combatir ese reto. Además, también lo llevamos a Europa. Presentamos el dictamen contra la despoblación en el Comité de las Regiones porque entendíamos que tenía que ser uno de los asuntos, así lo presentó nuestro presidente, Juan Vicente Herrera, tenía que ser uno de los retos que tenía que estar en la agenda política europea y también lo presentamos en la Conferencia de Presidentes para que también estuviera en la agenda del Gobierno de España. Creemos que es un asunto que tiene que estar, sin duda, en los próximos años dentro de las prioridades de la agenda española a través de diversas medidas, como decía, para retener y atraer población a través de unas políticas migratorias. ¿Perdón? ¿Qué punto tiene que estar en la agenda que no se tiene? El reto de las políticas demográficas. Yo creo que la situación demográfica de España y sobre todo de la parte del interior de España es donde quizás ese reto está más presente. Ha mencionado usted que su posición en el Comité de Regiones y el trabajo que han hecho también con el Comité de las Regiones, pero ¿tienen relaciones específicas con algunas otras regiones de Europa para este tema concreto? ¿Han establecido algún tipo de asociación o partenariados con otras regiones europeas que se enfrentan a los mismos retos que ustedes en otros países europeos?
Hemos empezado con esa asociación entre comunidades autónomas de España que tienen ese mismo problema, y si tenemos algún contacto, no tanto una estrategia o un análisis más con otras regiones, que es cierto que también lo presentan, y así cuando se presentó el dictamen, se puso el manifiesto, otras regiones apoyaron el dictamen sin duda ante las mismas dificultades. Lo que me refiero es que tenemos que lograr la solución, es decir, que buscar soluciones entre todos, ¿no? En eso estamos. En el caso de Castilla y León tenemos la Agenda para la Población, un conjunto de medidas, como decía, para atraer y retener población, también para facilitar unas migraciones ordenadas, y también se refiere, yo creo que esta mañana, a ello algunos de los intervinientes, para facilitar el retorno. Es cierto que Castilla y León, en el caso de Castilla y León, pero también otras regiones de España, ha sido una tierra de emigración durante muchos años. Ahora también es el momento de facilitar o de buscar ese retorno, ¿no? Mucha gente que salió de España, de Castilla y León, bueno, facilitarles ese retorno. En ese sentido también estamos trabajando en diversas medidas para facilitar o favorecer el retorno a aquellas personas que vuelven. En los últimos años se han puesto en marcha diversos programas. Bueno, sí que se están consiguiendo resultados, son interesantes, sobre todo gente joven en edad de trabajar o de establecerse por su cuenta. Yo creo que esos son los retos a los que tenemos que enfrentarnos. Pero sin duda tenemos que ser capaces, en relación con las políticas europeas, de ser capaces de transmitir aquellas necesidades que tenemos los distintos territorios, para que esas políticas europeas vayan dirigidas para combatir estos retos y de esa manera lograr los resultados, los objetivos de desarrollo sostenible, que sin duda la Agenda 2030 yo creo que es una gran oportunidad, sin duda, para el mundo, de erradicar la pobreza, de reducir las desigualdades, más allá de lo que en el mundo entero, pero también dentro de los propios territorios, que es importante reducir esas desigualdades de todo tipo dentro de los territorios. Pero la verdad es que será una oportunidad en la medida en que todos trabajemos en la misma dirección, desde luego desde los gobiernos y las administraciones, en que esto lo tengamos como una prioridad para lograr esos resultados, porque al fin y al cabo lo que está en juego es el bienestar de las personas y el futuro de las generaciones venideras. En cuanto al bienestar de las personas, es verdad que Castilla y León es una región despoblada, pero además la población que tiene es una población muy dispersa en diversos núcleos de población. También hablaban esta mañana de ello, que el coste que supone todos los servicios públicos esenciales con una dispersión así de población. Pero también en eso estamos trabajando. En el caso de Castilla y León mantenemos una atención educativa en aquellos núcleos de población en que haya al menos cuatro alumnos, y también se satisface todo un sistema de transporte a la demanda, que sí que lo hemos puesto en común con otras regiones europeas para poder facilitar la movilidad, en el caso también de las personas mayores, y también de acercar la asistencia sanitaria en la medida de lo posible a todos esos núcleos de poblaciones. En esa línea estamos trabajando y tratamos, desde luego, de verlo hacia las políticas europeas, que entendemos que tienen que trabajar en esa línea de lograr reducir esas desigualdades entre territorios. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. Creo que le podemos dar un aplauso. Griselda, you are Griselda, an observer of tú what eres happens una in observadora de lo que With ocurre your Spanish experience also. en Bruselas, So también how con do tu you see experiencia what, española. those ¿Cómo challenges, ves, can be answered? How those challenges can be answered cómo consideras que se puede responder a estos retos a través de las políticas europeas cuando escuchas lo que se está haciendo aquí en Castilla y León? Muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Antes de venir aquí, he de decir que no me imaginaba que Soria estaba tan lejos. Cuando dijimos desde Bruselas que sí, que vendríamos a participar en las jornadas, he estado en Bulgaria. Sabéis que Bulgaria ha asumido la presidencia de turno de la Unión, y sabéis que Bulgaria es el país más pobre de la Unión Europea, con unos 7 millones de habitantes, un salario medio, que no llega a los 500 euros, un déficit cero, a pesar de esto, que no cuestiona a nadie, ni la izquierda ni la derecha en Bulgaria, porque quieren entrar en el euro, y creo que una deuda que es inferior al 30%. ¿Por qué hablo de Bulgaria? Porque es presidencia de turno de la Unión, porque es país pobre, porque vive de los fondos de cohesión, y porque en estos momentos tiene el primer gobierno que llega a presidir la Unión con 4 ministros de ultraderecha. Es decir, que globalización y fondos de cohesión, cuyo objetivo, con perdón, era, entendemos,
que a través de una armonización de un nivel de vida positivo para todos llegáramos a un sistema político en el que los valores democráticos quedaran reforzados, no se cumple. Y aquí hay un problema que yo creo que hay que incluir en la reflexión, porque es un problema grave, porque Bulgaria es el primer gobierno que va a llegar a la Unión con ministros de ultraderecha, pero después viene Austria. Y después viene Rumanía, que aunque no tiene gobierno de ultraderecha y en estos momentos tiene un gobierno socialdemócrata, tiene un primer ministro que ha dimitido hace 2 días, después de declarar más o menos que los que colgaban banderas iban a acabar colgados como las banderas. El tema de las banderas, aquí todos sabemos de qué hablamos. En Rumanía, en concreto, el tema de las banderas es la reivindicación de una minoría que habla húngaro, que exige un nivel de autonomía que el gobierno rumano no está dispuesto a dar. Pero hay un problema en la Unión y hay un problema que es muy grave y que hay que plantearse. Y un problema al que, por desgracia, los países que ya hemos tenido durante muchos años fondos estructurales, que respondemos a un nivel, a una pasión europea y a muchas otras cosas, no somos capaces de contrarrestar. Y no sé por qué. Es decir, que hemos visto una Bulgaria, a pesar de esos ministros de ultraderecha, que evidentemente ellos no aceptan esa definición, ellos mantienen que no son antieuropeos, sino que son euroescépticos, recuerdan que están en el grupo de los conservadores británicos, que no es el grupo de Le Pen, que no es el grupo de Farage. En el Parlamento Europeo hay 3 grupos que son euroescépticos o antieuropeos declarados. Y no sabemos qué va a pasar cuando se confirme el Brexit, porque después del Brexit quedan muchos diputados conservadores y muchos diputados socialdemócratas desde el Reino Unido. No sabemos cómo van a quedar los grupos políticos y las elecciones europeas son muy pronto, son en el 2019 y yo creo que antes sería imprescindible que quien tenga algo que decir, que quien tenga algo que aportar realmente desde una visión mediterránea, pero viva y moderna, como ha sido este país, lo haga. Y para eso es muy necesario, bueno, pues este debate, yo creo que estáis haciendo aquí, pero otros debates, y especialmente es muy necesario que en el Congreso, en España, haya una comisión de asuntos europeos seria, que pueda debatir antes de ir a las reuniones, que pueda debatir después de las reuniones, que pueda tener información directa de lo que está pasando en Europa, en los otros estados, y que sea capaz de discutir propuestas, no solo el debate que viene, que es el de los presupuestos, que es muy importante, sino debatir propuestas como, bueno, qué va a pasar con la directiva de los trabajadores, que sabemos que por Macron se quiere limitar el tiempo en el que un trabajador puede trabajar fuera de su Estado miembro. Para ser más precisos, ¿cómo considera que la política de cohesión y los objetivos de desarrollo del milenio pueden ayudar a solventar ese problema del euroescepticismo? Lo primero es constatar que para lo que tenía que servir este fondo, la cohesión, ha servido para aumentar el nivel de riqueza, pero con ese aumento del nivel de riqueza no hemos llegado a mantener los valores que consideramos respondían el nivel europeo a la Europa a la que nos incorporamos. Cuando España se incorporó a Europa no era solo incorporarse a un mundo rico, era incorporarse a un mundo de valores. Vemos que los países nuevos que están recibiendo ahora más que España esos fondos no están valorando esos valores. Y quiero constatar el problema. No sé por qué se da, pero creo que hay que abrir una reflexión sobre eso. Y 2, esos fondos van a ser el gran debate en el debate presupuestario que se acerca. Y hay que tener claro realmente el problema, la encrucijada en el momento en el que está Europa, para ver cuando nos planteemos ese reparto de ese dinero, a dónde han de ir esas prioridades, cuánta parte de ese dinero tiene que ir para inmigración, que es el gran debate pendiente y el gran problema que está impidiendo que se pueda realmente entrar en una edad colectivamente adulta a nivel europeo.
Okay, Muchas thank you. gracias. A usted. José Manuel Herrero Mendoza. José Manuel Herrero Mendoza. Miguel, No, perdón. I was saying, I was reading and No, thinking, I must estaba say leyendo his y diciendo, name tengo right. que decir su nombre correctamente. Miguel Ángel. Miguel Ángel. I will just call you Miguel Ángel. Voy a limitarme a llamarte Miguel Ángel para no cometer más errores con el nombre. The Spanish network for La red española de desarrollo para el desarrollo sostenible es una herramienta de coordinación, una institución que apoya la aplicación de las políticas de desarrollo sostenible también a nivel de los gobiernos, administraciones locales. Podría presentar esta red y cómo construyen o diseñan esta política del desarrollo sostenible en los territorios. A todos. Well, good morning to everyone. Nos decía el moderador que teníamos que presentarnos. Bueno, en estos momentos soy el presidente de la Red Española de Desarrollo Sostenible, pero he tenido algo que ver con la política internacional y con los asuntos europeos. Y, sinceramente, mi intervención la había estructurado sobre el título esencial de estas jornadas, Think Europe, ¿qué Europa queremos? ¿Cómo la vamos a construir? ¿Cómo introducimos precisamente la agenda de sostenibilidad en esta nueva etapa, en este nuevo capítulo de la Unión Europea? Pero permítanme que empiece mi intervención agradeciendo y felicitando a mi compañero, el alcalde de Soria, a Carlos Martínez Mínguez, lógicamente al presidente. Just an information, English is on one now. So just to switch the channel. El inglés, no el español, está en el 1. Al presidente del Consejo Europeo de Municipios y Regiones de Europa y a la Federación Española de Municipios por haber tenido la visión de introducir el debate de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en lo que va a ser esta nueva etapa europea. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el contexto europeo y el contexto internacional que nos va a nosotros europeos, a todos nosotros los que estamos en esta sala, europeos, decidir qué tipo de Europa y qué nueva Europa queremos? Yo creo que el debate es oportuno y llega a tiempo. El año 2017 ha sido un año que yo considero espero, de inflexión, después de unos años negros. Lo siento por aquellos que han tenido responsabilidad en liderar Europa. Yo tuve la suerte de escaparme quizás antes de toda esta, digamos, etapa sombría, poco simpática, dura, que ha llevado a que, como decía bien el alcalde de Soria esta mañana, hay un desapego, un rechazo a la idea europea. El europesimismo crece, todo el mundo está pesimista, todo el mundo cree que no hay capacidad de liderar esta nueva etapa europea. Y este contexto en 2017 empieza a quebrarse. Se quiebra porque, bueno, se celebra el 60 aniversario del Tratado de Roma, hay una reunión de jefes de Estado y Gobierno, una declaración en donde ya se apunta a lo que yo creo que va a ser una de las soluciones posibles, dependerán de los europeos, de los ciudadanos de las naciones, que es Europa a 2 velocidades, esa Europa, como decía bien Griselda, que compagina desarrollo económico, social con defensa de valores y principios. Es la Europa que todos apostamos, y aquellos que solo quieren economías y recursos financieros, pero que no quieren compartir nuestros valores y nuestros principios, pues que hagan su zona de libre cambio, pero no forman parte de la Europa que yo quisiera construir y defender. Por lo tanto, esa declaración de Roma de 2017 ya es un punto de inflexión.
Un punto de inflexión también en las elecciones propias en Europa y la llegada del presidente Macron con una apuesta dura, difícil, inesperada. Hablar de Europa en las elecciones francesas, o hablar de Europa en Austria, o hablar de Europa incluso en otras capitales europeas en periodo electoral era poco agradecido. Electoralmente era casi perder las elecciones. Y, sin embargo, el presidente Macron, el candidato Macron, apuesta en su tarjeta de presentación por una defensa a ultranza de una renovación profunda europea. Y espera que la coalición alemana termine sus negociaciones para plantearse seriamente la nueva Europa. Es un año 2017 que ya está contemplando con el papel y la Comisión Juncker, el presidente Juncker, el futuro de Europa. No es que nosotros empecemos a abrir el debate del futuro de Europa, sino que el propio presidente de la Comisión en 2017 ha planteado ya cómo vamos a dirigir y construir esta nueva Europa. En 2017 ya está pensando en que en 2019 van a tener que renovar las perspectivas financieras, y donde hay recursos hay discusión política y, por lo tanto, tenemos que prepararnos. Y en 2019 también la Unión Europea tendrá que presentar ante Naciones Unidas el informe del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, estamos en tiempo para decir qué Europa queremos. Y queremos porque tenemos un contexto mundial totalmente diferente. 2017 es la elección de un nuevo presidente norteamericano, presidente Trump, que pone como latiguillo en su presentación, ¿no? Bueno, makes America great again, y el presidente Macron le contesta, makes the planet great again, ¿no? Hagamos del planeta. Esa es la doble juego. Y, por lo tanto, Europa se encuentra ante una globalización deshumanizada que ha creado populismos, ha creado desigualdades, ha creado rechazos, pero que es una realidad, nadie puede ignorar la globalización, y su respuesta es que es la Europa unida, la regionalización en este mundo de búsqueda de la nueva gobernanza internacional pasa por distintas regiones. China, con su 19º Congreso del Partido Comunista, tiene su área, su cuarteto de naranja del sudeste asiático organizado. Estados Unidos tratará de organizar todo con América Latina, y Europa tiene que empezar ya viendo en vertical Europa, Mediterráneo y África para organizar este nuevo mundo en el siglo XXI. Bueno, pero los que hemos empezado con esta respuesta de la regionalización a la globalización somos los europeos. Europa tiene un avance muy superior a cualquier otra región del mundo. Europa, los europeos, que estamos pesimistas, que estamos quejosos, no conocemos nuestro enorme potencial. El modelo europeo, el modelo social, el modelo que se inspiraron los padres fundadores es el que hoy podría dar respuesta mucho más justa y mucho más adecuada a los retos y desafíos de la globalización internacional. Y, por lo tanto, lo que falta es lo que tuvieron los padres fundadores. Los padres fundadores, y lo vuelvo a repetir, y ya mucha gente lo ha dicho, no yo solo yo, Europa no es una aventura económica, Europa es una aventura política. Los ministros de Asuntos Exteriores, cuando en aquel entonces los ministros de Asuntos Exteriores tenían importancia y relevancia, no como ahora, incluyendo mi época, pues decidieron en la declaración Schuman y la declaración de Monnet, pues una decisión política con una estrategia política, con una visión política, eso sí, con una metodología económica, paso a paso, luego no se fera pas d'un seul coup, no será de un solo golpe, pero con una visión política y avanzando. Ahora, en 2017, para crear la Europa del 2020 y llegar a la Agenda 2030, tenemos que decir qué valores, qué principios de los padres fundadores siguen siendo fundamentales. Y ahí está el del construir juntos, el de la solidaridad, el de la convergencia. Qué palabra más bonita europea, y que ahora en los últimos años, prácticamente los últimos 10 años, no se ha utilizado. Convergencia, sí, converger. España entró para
ampliar su capacidad de desarrollo, pero como bien decía Griselda, pero también entramos para gozar de la paz, de las libertades, de los derechos. Convergíamos en un espacio político y económico. La convergencia no existe, la solidaridad no se aplica y la subsidiariedad no se entiende. Y por lo tanto, la Europa de los últimos años ha sido una Europa ensimismada, perdida, sin capacidad de reacción, sin capacidad de liderazgo, y eso, mis queridos amigos, no puede continuar, no debe continuar. Tenemos que avanzar todos en una nueva Europa que nos una a todos en los principios y valores que nos impulsaron y que imaginaron los padres fundadores. ¿Cuál es el nuevo modelo? Termino. No, that's very interesting what you're saying. I would like to ask Creo que es muy interesante lo que está diciendo, pero me gustaría hacerle unas preguntas porque usted ha mencionado que existe muchísimo escepticismo hacia la Europa actual y todos esperamos que haya algo mejor en el futuro, pero a veces me pregunto si no es escepticismo sobre nuestro propio futuro y puede ser, por ejemplo, cuando vemos las encuestas, hay también escepticismo hacia el Estado-nación, también hay escepticismo hacia cualquier tipo de autoridad pública o gobierno o políticas. Esta demanda de una nueva Europa que usted plantea también conectada con la implementación de la agenda global, ¿cómo puede traernos una nueva perspectiva, una nueva visión a largo plazo? Porque bueno, hay muchos factores que influyen en esta falta de creencia en el futuro, el tema del cambio climático. No sabemos si vamos a poder seguir viviendo en este planeta en 50 o en 100 años. El hecho de que la gente se está escapando de conflictos en otras partes, los problemas de la migración, también es decir, también se ve el hecho de que nuestros hermanos en África tampoco creen en su propio futuro, es decir, este caos completo en términos de esta falta de perspectiva a largo plazo. ¿Cómo podemos diseñar esta expectativa para dar esperanza a la nueva generación? Iba ahora a compartir con todos ustedes. Lo primero y esencial es creer en nosotros mismos. Si los europeos no creemos en nosotros mismos, los demás actores internacionales, ¿por qué van a creer en Europa? Porque somos nosotros los que tenemos que defender los intereses. Y tenemos la suerte en estos momentos, la suerte o la oportunidad o la desgracia a nivel internacional de que tenemos una administración norteamericana que iba a decir a la canciller Merkel, por una vez, es tiempo que Europa tome y se involucre por ella misma en defensa de los intereses, que se rompa ese cordón psicológico de complejo hacia nuestra relación con Estados Unidos, que tiene que ser de aliados, de buenos socios, pero los intereses europeos los tenemos que defender los europeos. Y, por tanto, para dar esa perspectiva futura, la nueva Europa que se está concibiendo, todos ustedes, los que llevan el día a día en Bruselas, ya saben cuál es el dibujo de la reunión entre Merkel y Macron. La Europa de la defensa y seguridad, la Europa de la economía digital, el mercado único y luego por la reforma financiera, unión bancaria, debate los eurobonos, no eurobonos, el mecanismo de estabilización económica, etcétera, etcétera. Pero ¿y la ciudadanía? ¿Y la sociedad? ¿Le basta porque tengamos un ejército europeo, el ciudadano se sienta orgulloso como nosotros cuando adherimos a la Unión Europea? ¿No falta un proyecto político, una frontera nueva de que ilusione? Y esa frontera nueva son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En su conjunto, no solamente green, porque aquí todos hablamos green, global, smart, son las palabras que todas utilizamos. No. Los SDG, global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17.
Y si son 17 es porque el mundo es complejo y porque tienes que interrelacionar la pobreza, el hambre, el género, las ciudades, la energía, la economía, el agua, las alianzas. Pero como nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado a que solo el ECOFIN decida, como el único que cuenta ahora mismo en Europa es el ECOFIN, pues claro, el ECOFIN decide sobre la moneda y hace errores tan graves como decir, bueno, pues que Túnez esté en la lista de paraísos, en la lista negra de paraísos fiscales. Y a las 2 semanas tenemos una revuelta en Túnez. ¿Cómo es posible que se permita estas alegrías? Porque se tienen visiones compartimentadas, sesgadas. Por tanto, el debate de los ODS, queridos amigos, es fundamental. Y en ese nuevo tríptico que el tándem franco-alemán nos va a presentar a los demás, y espero que España, por primera vez, estemos en una cita histórica. Siempre hemos estado fuera de todas las citas históricas los últimos 100 años, ¿no? Ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en el 57. Siempre hemos llegado tarde a todos. Bueno, ahora podemos estar en ese núcleo duro de esa nueva Europa. Bueno, pues ahí hay que incorporar un vector, un pilar, que son los ODS. ¿Y qué ocurre? Que se aprobaron en septiembre de 2015 en Naciones Unidas. Y hasta en diciembre de 2017 no ha habido una referencia en un Consejo Europeo. Hasta diciembre de 2017, es decir, hasta hace un mes, la Comisión Europea no se ha puesto a trabajar. O sea, que llevamos 2 años de retraso. Y 2 años de retraso que va a suponer que no basta con poner en los textos sustainable, que eso está muy bien, sustainable, no, we want a just, free, sustainable society, no. Hay que declinar, como hace la Consejería de Castilla y León, a nivel regional, a nivel local, a nivel municipal, a nivel europeo. Hace falta introducir en todas las políticas los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Es que ha habido un debate en el Consejo Europeo? No. ¿Es que ha habido un debate en el Parlamento Europeo? No. Hay un working group que respeto enormemente, pero el working group no dará las directivas políticas. El working group preparará un dossier y ante las prisas del ECOFIN dirá al final, bueno, pues esto son tonterías de los diplomáticos, ya haremos un informe y lo presentaremos a Naciones Unidas en 2019. Por lo tanto, queridos amigos, los europeos tenemos en nosotros mismos el destino futuro y lo podemos defender. ¿O es que no tenemos el mejor modelo social? ¿Lo tiene los Estados Unidos de Obama? No, el Obamacare era un ejemplo minus de nuestro sistema de protección sanitario. ¿Es que tenemos un sistema educativo flojo? No. Sí, la investigación, no tenemos Silicon Valley, pero podemos tenerla. ¿Es que no tenemos universidades y capacidades para responder a los desafíos actuales? Claro. ¿Es que no podemos tener una política exterior y de seguridad? Pues claro que sí, pero tenemos que estar, tenemos que ejercer. Tenemos que no dejar que en Sushi o en Astana deciden el futuro de Siria y los europeos tragar los refugiados, los atentados terroristas. ¿Hasta cuándo el ciudadano europeo va a seguir asistiendo a esta pseudo declive europeo cuando tenemos todas las herramientas y todas las capacidades para responder? Yo creo que debates como el de Soria nos van a permitir entender que Europa, que ha tenido distintas etapas que han ido avanzando, nunca hemos reculado, pero etapas que ahora exigen un nuevo liderazgo, una nueva Europa, una Europa que siempre ha respondido con principios y valores. Y los gobiernos que no compartan esos principios y valores tienen que estar ejerciendo su papel. Y la Comisión, que tiene responsabilidad jurídica en los tratados de vigilar los textos de los tratados, a los gobiernos que no cumplen con esos principios y valores los tiene que sancionar,
dirigir y no seguir como si nada pasa. Por lo tanto, hoy Soria es la capital europea de la sostenibilidad, pero hagamos de esta Soria una Soria que debata, que introduzca los ODS y que introduzca lo que será el futuro de las futuras generaciones europeas. Muchas gracias. Thank you very much. I think we're going to bring you everywhere. Creo que le vamos a llevar a usted a todas partes con nosotros. Necesitamos a más personas que hablen como usted. Necesitamos hacer más Sorias en Europa. Eso es lo que necesitamos, no cabe duda. Muchísimas gracias por esta alocución tan entusiasta, tan energética y crear este debate. A continuación, me gustaría pedirle a Alicia que nos hable desde su punto de vista, también como empresaria, como emprendedora. ¿Qué opinas escuchando a estas primeras intervenciones? Gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que también me tengo que presentar, tengo que dar las gracias porque creo que soy el único ponente hoy que viene del mundo de la empresa y yo me imagino que mucha gente se preguntará exactamente qué tenemos que venir a contar, ¿no? Yo además represento una empresa pequeña que trabaja a nivel global en 120 países y nos encargamos de hacer tecnología para que las ciudades sean más inteligentes. Básicamente, conectamos sensores a Internet para mejorar todo tipo de procesos. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando aquí hoy, no? Pues tiene que ver que por la naturaleza de los proyectos en los que nosotros estamos involucrados, diré que estamos en 120 países, pero prácticamente la mitad de nuestro mercado es Europa. Y es Europa en proyectos relacionados con agricultura inteligente, monitorización de la calidad de agua, desarrollo sostenible, medio ambiente y ciudades inteligentes. Y eso nos da una perspectiva de un montón de pequeñas iniciativas, es decir, pues yo entiendo que al final lo que nosotros estamos en contacto como instrumentos con la tecnología, pues digamos que nosotros vemos en qué llega a aterrizar todas aquellas políticas, todas aquellas iniciativas que se puedan pensar a muy alto nivel, todas aquellas propuestas de proyectos de cooperación europeo, al final en qué pueden acabar redundando. Y salen cosas muy interesantes que relacionadas con el debate, yo he resumido en básicamente 3 aportes, ¿no?, que nos puede dar la tecnología para mejorar este proyecto europeo. En primer lugar, estamos hablando de tecnología que sirve para medir, y es vital que cuando tenemos unos objetivos, muchos de ellos están relacionados con medio ambiente, con sostenibilidad, sea fácil y sea económicamente eficiente poder medirlos. Esto puede parecer evidente, pero hay veces que eso es un gran coste. En segundo lugar, estamos viendo también que, decía Griselda, que no hay una unificación, que podemos tener unas barreras de riqueza bestiales entre países miembros de la Unión y que entonces, pues bueno, que estamos haciendo mal, entre otras muchas cosas. Cuando la tecnología es elitista, lo que hace es favorecer esas brechas. Pero cuando estamos en un momento en el que la tecnología no hace más que bajar de precio y ser cada vez más accesible, tenemos unas tasas de penetración de banda ancha increíbles en todas las regiones, lo que permite la tecnología precisamente es que haya procesos más eficientes y equilibrar fuerzas. Voy a dar 2 ejemplos. Voy a hablar de un ejemplo que es en Emilia-Romana, ya que tenemos hoy un ilustre representante. Nosotros estamos trabajando allí con una empresa muy, muy pequeñita que no ha visto otra manera de mejorar su competitividad en el cultivo de los olivos que
que no sea aplicar tecnología para poder prevenir de una mejor manera las plagas que van a tener de mosca en la oliva, poder incrementar su producción y, en general, ser más competitivos. Y eso es una solución accesible. Tenemos otros ejemplos, empresas pequeñitas que en Eslovenia están apostando por monitorizar por minimizar la cantidad de agua que necesitan para regar sus viñedos y la cantidad de fertilizantes que necesitan emplear en sus viñedos para ser más competitivos. Y unido también con algo que se ha tocado hoy varias veces en el debate, que es la despoblación, el por qué tenemos cada vez territorios más poblados en las ciudades, por qué tenemos zonas que se van desertizando prácticamente de población, pues esto también está ayudando a que cuando somos capaces de controlar un territorio de una manera telemática, de una manera remota, esto nos acerca de una mejor manera. Y estamos viendo cómo zonas rurales pueden dinamizarse de esta manera. Eso es lo que yo quería preguntar. Y también a lo mejor a nuestro colega de Castilla y León, yo también quiero preguntar. En una región como esta, o una ciudad como Soria, yo no sé si tenéis ya banda ancha, imagino que sí. Pero, ¿piensas que esta es una posibilidad para darle a las empresas la oportunidad de marcharse de Madrid o de Barcelona y venirse aquí, a una ciudad más pequeña, para desarrollar aquí sus empresas y ser igual de accesibles que cualquier gran capital? ¿Crees que sería por ahí? ¿Irían por ahí los tiros? Que no solo tenemos la oportunidad de hacer la vida de los habitantes de las zonas rurales o simplemente no capitales de los países más fácil, sino que es una oportunidad de dinamizar la riqueza. ¿Por qué? Porque una demanda, y este era el tercer punto que yo veo que contribuye a la tecnología, una demanda que veo que es común en toda la zona europea es que haya una mayor transparencia. ¿Y cómo se consigue una mayor transparencia y cómo se responde también a los populismos? Pues con una transparencia de datos bestial y con un cambio de comunicación con los ciudadanos. En relación con los proyectos, por ejemplo, con las medidas medioambientales que se están viendo en algunas ciudades españolas, en Zaragoza, que es mi ciudad, se están planteando hacer restricciones al tráfico por la gran contaminación que tenemos en el centro de la ciudad, ¿no? Esto generalmente son medidas siempre muy polémicas, porque al final esto menoscaba la calidad de vida de los ciudadanos, que les estás generando un problema, además notificándoselo casi in extremis el día de antes. Nosotros estamos viendo un cambio también en la administración, en un par de ciudades en Noruega con las que estamos trabajando, que están utilizando el poder tener medidores ambientales, no solo para decir voy a tomar estas medidas, sino para llevar el debate con la ciudadanía a un nivel superior. Es decir, están cambiando la forma en la que se relacionan con sus ciudadanos y están utilizando toda la información que tienen para justificar de una manera mejor las decisiones que toman, pero también para intentar abrir foros participativos en los que dicen, bueno, tenemos este problema de contaminación, ¿qué hacemos entre todos? Y están fomentando eso. Eso, el momento en el que se pregunta qué hacemos entre todos, yo siempre pienso que los que mejor son capaces de solucionar los problemas locales son las personas locales. Y el secretario de Estado antes comentaba la importancia de decir, bueno, yo soy de Huesca, en Huesca vivo y a Huesca volveré, porque es muy importante conocer la región en la que estás representando. El hecho de poder tener una información que antes no teníamos favorece que haya nuevos modelos de negocio, que esas personas que son las que tienen los conocimientos locales de su región sean los mejores para explotar toda esa información. Y por eso toda esta tecnología que tenemos ahora a nuestro alcance puede fomentar que sí que se retenga talento y que se pueda vertebrar de alguna manera esas zonas que se puedan estar quedando más despobladas. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias.
Muy bien, pues antes de darle la palabra a nuestro presidente, y me perdonará que haga esta pequeña interrupción, le voy a preguntar al público si tienen preguntas. No veo a nadie porque las luces están muy apagadas en la sala. Pero antes de dar la palabra al presidente, pregunto al público si tienen alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos oído esta mañana. Sí, veo que hay aquí una mano alzada, no lo veo muy bien, pero si le pudiésemos facilitar el micrófono al público, justo a la mitad de la sala, por favor. Gracias. ¿Puede presentarse? Flo Lucas, Consejo de Inglaterra, y soy concejala de mi ayuntamiento. Le quiero agradecer al presidente de la Red Española de Estadios Sostenibles. Su presentación ha dicho todo lo que yo quería decir y me ha parecido maravillosa. Quiero hacer una propuesta. A lo mejor me vais a matar por hacer esta propuesta que voy a hacer, pero la voy a hacer, ¿vale? Y antes, quiero decir que estoy de acuerdo con muchas cosas. Primero, creo que Europa carece y le falta liderazgo. Europa necesita tener una fuerza que esté unida, una voz unida. Europa tiene que demostrar que puede dirigir el camino. No va a ocurrir. Estamos demasiado preocupados con si verificar una cosa burocrática más que tomar acciones. Por eso hay tantas personas que están volviéndose euroescépticas. Otra cuestión que está ocurriendo en la actualidad es que estamos apresurándonos a meternos en una situación que President Trump nos lo dijo el otro día, en el que el mío es más grande que el tuyo, ¿no? Yo quiero el mío, esto es mi tribu, esto es para mi tribu, el resto me da igual, el mío es lo más grande. Y de hecho el problema que tenemos en el mundo es una situación demasiado problemática para que se continúe con este tipo de medidas. La propuesta que me gustaría realizar hoy es la siguiente. Como organización paneuropea que incorpora tanto la Unión Europea como países terceros, cada uno de los cuales depende los unos de los otros, y debido a que veo una gran falta de liderazgo en el centro de Europa, ¿considerarían ustedes organizar un Congreso Europeo de organizaciones, incluyendo al Parlamento, incluyendo a la Comisión, incluyendo a las organizaciones que están fuera de la Unión Europea, como por ejemplo algunos miembros que estamos aquí, para estudiar el futuro de Europa, para ver cómo podemos sustituir esta falta de liderazgo por algo que todos vemos aquí, porque tratamos en el día a día con la ciudadanía, que es una recreación de una Europa de los ciudadanos, porque no está ocurriendo. Creo que la referencia al ECOFIN ha sido muy acertada, porque yo creo que la dependencia que tenemos en el sector financiero que tenemos todos, eso no estoy segura de que sea correcto y tenemos que ponerlo en tela de juicio. Tenemos que desarrollar de nuevo una Europa para los ciudadanos en la que la paz y la prosperidad y la convergencia y la interdependencia y la cohesión, de hecho, todos estos valores desempeñan un papel. Y lo digo poniéndome la mano en el corazón, porque yo antes estaba en Liverpool. El Liverpool se transformó gracias a todas estas cosas y eso marcó la diferencia en Liverpool. Yo podría hablar un poquito de estadísticas si queréis, pero no lo voy a hacer. Pero como dentro de nuestro comité, en el Consejo del CMR, tenemos que tener en cuenta estos valores para el futuro. Bueno, yo no te voy a matar, Flo, sería un poquito drástico, pero quiero agradecerte por hablar sobre esto, porque de hecho, en nuestro plan de trabajo, en abril, muy prontito, vamos a organizar un congreso, una conferencia, junto con otras redes de gobiernos locales y regionales, junto con la Comisión, con el presidente Juncker de la Comisión y diputados del Parlamento Europeo. La fecha no está fijada, pero yo tengo una teleconferencia con el gabinete de Juncker el lunes
para fijar la fecha de dicha reunión, así que recibirá la información en cuanto esté disponible. Daremos la fecha y le daremos la bienvenida a Bruselas. Venga a este gran congreso con la Comisión, con el Parlamento, con las demás partes implicadas, como he hecho, sobre todo para hablar sobre el futuro de Europa, lo cual me permite decir unas palabras ahora sobre el libro que vamos a lanzar esta noche y mañana. Un libro en el que los líderes locales han contribuido al libro aportando su visión, sus ideas y lo que piensa que debe ser Europa en el 2030. Pero a lo mejor esto es, bueno, estoy adelantándome a las conclusiones del presidente. Yo considero que Europa no es una unión de jefes de Estado, Europa no es una unión de gobiernos, es en primera instancia un gobierno de personas, de ciudadanos, de personas que quieren tener un futuro juntos. Y precisamente el Consejo de Europa y el Consejo Europeo de Municipios y Regiones se fundó en el 51, antes de que se formara Europa que tenemos, y esto es un consejo que formamos, el CMR, por parte de los gobiernos locales. Es algo en lo que tenemos que insistir. Gracias, Flo, por tu contribución. ¿Hay alguna otra petición de la palabra? Sí. Por favor, preséntese. Sí, muchas gracias. Mi nombre es María Irigoyen. He sido diputada europea de 2009 a 2014. Participé en la elaboración del informe sobre el Fondo Social Europeo y actualmente estoy en la Ejecutiva Provincial de Soria, mi ciudad, en la que quiero felicitar al alcalde por la iniciativa que ha tomado de convertir a Soria en la ciudad del debate europeo. Yo creo que los europeos, los europeístas que estamos aquí, nos toca ahora levantar la voz a favor de Europa. Hemos estado mucho tiempo callados y es verdad que en el Parlamento Europeo, cuando sale una voz, la voz que ha salido y la voz que ha estado por encima de todo ha sido la de los euroescépticos. Es una pena también que los medios de comunicación deberían hacer una reflexión sobre Europa y la Europa que tenemos, que como ha dicho el exministro Moratinos, que lo agradezco su intervención, que nos ha dado muchos ánimos y sobre todo el apoyo para levantar la voz a favor de Europa. Hablemos alto y claro de esa Europa que hay, ¿no? Es verdad que hay diferencias entre los países que se han incorporado a la Unión Europea, como ha dicho Griselda Pastor, pero es verdad también que tenemos unas políticas de cohesión que pueden ayudar a que esos países avancen, pero siempre con la Europa de los valores, de que hoy en algunos de las instituciones de la Unión Europea se dejan de hablar. El Brexit debería ser una oportunidad para defender la Europa de los valores y España debería estar ahí defendiendo esa Europa que queremos, la de las políticas mediterráneas. Yo tengo que hablar también y defender los valores de la solidaridad, la cohesión, sobre todo la cohesión, ¿no? España, como ha dicho el alcalde de Soria y el presidente de la Comisión, tuvo unas políticas de desarrollo que privaron a muchas ciudades, sobre todo del centro de España, que se vieron privadas de lo que era su mano de obra activa, su mano de obra más preparada y cualificada. Soria en el año 1960 tenía 150.000 habitantes, hoy no llega a los 90.000. De la gente preparada y cualificada se han beneficiado otras comunidades autónomas. Recordemos que la industrialización de España se llevó cuando en el régimen dictatorial de Franco el 70% de las empresas se fueron a Barcelona, se fueron a la comunidad catalana. Yo quiero reivindicar que en Soria tenemos muchas oportunidades, pero sobre todo tenemos personas muy cualificadas. Animo al director general de Castilla y León a abrir un debate con todos los interlocutores sociales de abajo arriba y de arriba abajo, porque evidentemente son los ayuntamientos quienes conocen de primera mano los problemas que tienen sus ciudades, que en definitiva son los problemas de los ciudadanos. Y abrir ese debate también al secretario de Estado a nivel nacional, porque así en las próximas elecciones europeas en el 2019 España será un motor del europeísmo, como siempre lo ha sido, pero sacar el debate a la calle. Y me alegro muchísimo y felicito al alcalde de que Soria se haya convertido en la ciudad referente de la Europa que queremos, en la que nos jugamos mucho.
Animo a todos a seguir este debate, a trasladarlo a la sociedad, porque al fin y al cabo somos los ciudadanos los protagonistas de la Unión Europea. Gracias. Thank you very much. Any other Gracias. intervention? ¿Hay Yes? alguna otra intervención? Sí. Co-President Haas. Copresidente Haas. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich heiße Rainer Haas. Ich bin Muchísimas gracias. Soy Rainer Haas. Soy representante de una provincia del sur de Alemania. eine kleine Anmerkung machen zu dem, was die englische Kollegin gerade gesagt hat und auch unser Generalsekretär Monsieur Vallier. Acaba de decir nuestro Es ist secretario. richtig. Wir müssen Diskussionen führen in Europa und wir müssen die Bevölkerung einbinden. Que involucrar a la población, por supuesto, pero yo creo que es nuestra tarea, nuestra visión como representantes de los municipios, de las regiones, porque nosotros estamos en contacto con los ciudadanos. Los jefes de gobierno no están en contacto con la ciudadanía, ni tampoco los representantes de la Comisión. Por eso es muy importante nuestro papel, eso lo quiero subrayar aquí. Pero por otro lado, quiero decirles que estoy convencido de que uno de los grandes problemas de Europa consiste en las discusiones interminables. Es decir, no tomamos ninguna decisión o muy pocas decisiones. Y personalmente estoy muy convencido de que esa es una de las causas de que en los Estados miembros, incluida Alemania, existan movimientos xenófobos, nacionalistas, que defienden un ideario parecido al de Trump con el America First. Y yo creo que si queremos superar esa situación, tenemos que demostrar a los ciudadanos que Europa está en condiciones de actuar, que Europa sabe actuar. Y ahora el presidente francés Macron ha presentado propuestas concretas y él ha ganado la elección gracias a su llamamiento europeísta. Eso es un éxito, diría yo. Y por lo tanto, yo creo que a nivel municipal tenemos que entablar e impulsar ese debate, pero por otro lado también tenemos que tomar decisiones y eso es muy importante. Por lo tanto, yo creo que tenemos que adoptar una postura muy clara frente a las propuestas de Macron, porque si nosotros no somos capaces de demostrar de que somos capaces de actuar y de tomar decisiones, entonces el desarrollo que estamos observando últimamente en Europa, es decir, ese desarrollo negativo va a seguir su curso, desgraciadamente. Pero yo personalmente soy optimista. Por lo tanto, estoy convencido de que vamos a encontrar esa solución y vamos a crear un contrapeso. Muchas gracias. Gracias. Y ahora ya sí que le doy la palabra a nuestro presidente para que le dé una respuesta a todas estas peticiones y también para que dé la perspectiva de cómo, como red de gobiernos locales y regionales, como representantes de la Europa, de los territorios, podemos construir este futuro juntos. Yo creo que debemos evitar una excesiva simplificación de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 10 años. Con l'idea che, ad esempio, il tema delle risorse per i territori el tema de los recursos para los territorios, por ejemplo, la idea de que esos recursos deben ser garantizados sobre la base de una política que defienda los valores europeos. Nosotros, a lo largo de estos 10 años, hemos visto fenómenos alcuni dei quali
ci riportano ai primi del Novecento. Que en algunos casos nos devuelven a primeros del siglo XX. Y sabemos qué es lo que pasó entonces. Cioè, il fascismo, i fascismi e il nazismo non è che arrivarono senza il consenso popolare. El nazismo no llegaron de por sí sin consentimiento popular. Yo tendría mucho cuidado con la banalización de dar la palabra a los ciudadanos. La parola ai cittadini, legittimamente in un sistema democratico, Perfecto. e anche l'elezione di Trump. Es muy legítimo. Incluso la elección de Trump consiste en algo democrático y se ha dado la palabra a los ciudadanos. Si nos hubieran contado que Trump sería elegido presidente de Estados Unidos hace años, nadie se lo hubiera creído. Desde el punto de vista personal, por lo menos. ¿Alguien también se imaginaba el Brexit hace unos años? Io peraltro sono convinto che se Yo, votassero además, adesso estoy convencido, por otra parte, que si volvieran a votar ahora en el referéndum en Gran Bretaña, yo no sé si el resultado sería el mismo. L'espressione di voto ai cittadini Y, sin embargo, pues va tenuta in conto e va rispettata. La opinión de los ciudadanos, la expresión de los ciudadanos con el voto hay que tenerlo en cuenta. Mi pregunta es ¿por qué se ha llegado a esto? ¿Cómo se ha llegado a esos resultados? Si yo pienso en los comienzos del siglo XX, la crisis económica más devastadora que llegó de Estados Unidos con millones de parados y la crisis de una política que ya no era capaz de dar respuestas, es decir, congelati, congelados, paralizados. Nessun governo che rispondeva in maniera rapida e veloce ai problemi dei cittadini. Rápida y eficazmente a las demandas de los ciudadanos. La diffusione delle Hoy, tecnologie, por otra parte, la difusión de las tecnologías ha ridotto la distanza tra la comunicazione la distancia en la comunicación entre el individuo e la crisi dei partiti. Io direi di più delle istituzioni, y la comunidad y los colectivos. La crisis de los partidos y de las instituciones, no solo de los partidos. Paese, no sé en otros países, pero en Italia, cuando yo iba al colegio, yo tengo 51 años, cuando volvías a casa con una mala nota, los padres, mis padres te regañaban. Ahora, cuando un niño vuelve a casa con una mala nota, los padres la toman con el profesor y creo que forma parte también de este planteamiento en el que de desconfianza hacia las instituciones. Porque dignità alle stesse a partire dal metterle in devolvemos la dignidad a las instituciones, decidere e poi ognuno poniéndolas en condiciones de poder decidir y luego cada uno altrimenti su responsabilidad. Come sta accadendo in Germania, o si no, come como está ocurriendo en Alemania, accadrà in Italia y como tra yo poche creo settimane. que va a ocurrir en Italia en unas pocas Nessuno semanas, avrà ad esempio una maggioranza di governo. Si nadie e dovrai ridiscutere se tornare a votare, de gobierno, che è sempre un problema. Y volverá a o tener, continuare o mettere insieme a tener que votar o habrá che possono avere alcuni valori ma partivano da programmi molto differenti. Que pueden compartir los mismos valores pero con unos programas políticos muy distintos, in cui pues hay alcuni coaliciones partiti en algunos países en los que los chiedendo di governare insieme dopo le elezioni hanno sull'Europa dicono cose esattamente opposte. De las elecciones cioè chi sta hablan de Europa chiedendo desde posturas di poter fare un totalmente opuestas. Per uscire Algunos dall'euro. Incluso están hablando de referéndum para salir del euro. En Italia, salirse del euro sería devastador desde el punto de vista de la economía del país. Ma vi faccio un altro esempio. Otro ejemplo. La Francia ha appena preso un provvedimento Francia di vaccinazioni acaba obbligatorie de aprobar un reglamento para ha copiato la vacunación obligatoria y ha copiado Sapete come è arrivato il la ley italiano italiana. legge? ¿Saben cómo llegó Italia a esa ley? Yo mismo, prima regione in Italia a farlo, después de muchos años, como primera región enItalia, decidió unilateralmente reintroducir en lo que dentro de nuestras competencias, que eran la guardería entre 0 y 3 años, por lo tanto no era educación obligatoria ni educación pública. Perché dopo 50 anni tornavamo ad avere paura per la salute dei nostri figli. Obligatoria, porque después de 50 años volvíamos a estar preocupados por algunos problemas sanitarios de nuestros hijos. Y nos encontramos con una parte de la población que tiene della más propria confianza laurea presa attraverso la lettura del web, en lo que ve, en lo senza que lee avere en nessuna internet, competenza medica e sin scientifica, ningún piuttosto conocimiento che la científico comunità médico, medica e scientifica en lugar de fiarse che de ci ha la comunidad appoggiato científica y médica que nos apoyó en esa medida.
aiutato a prendere quel y provvedimento. nos ayudó Perché si a pensa ponerla in che marcia. se le autorità prendono una decisione, Porque la dietro población, sicuramente c'è una qualche parte de la interesse población cree privato. que si las autoridades toman una decisión determinada, detrás hay algunos intereses privados. Allora noi Así abbiamo es. bisogno di autorevolezza. Entonces nosotros Per questo c'è necesitamos bisogno di leadership. autoridad. Io sono d'accordo. Ma le leadership le costruisci nel momento in cui... Los liderazgos questo sì, efectivamente sono son d'accordissimo necesarios, con voi, pero ¿cómo se vi è un construyen los coinvolgimento dei liderazgos? cittadini a sceglierle. Cuando Se io non posso son los scegliere chi propios guida la ciudadanos Commissione quienes europea eligen. o il Si yo no Parlamento puedo europeo, elegir el Parlamento è Europeo o la complicato Comisión spiegare Europea, che es il muy mio complicado explicarle a la población possibile entusiasmo che di mi poter dare un contributo e una mano mi posible possa entusiasmo avere un de valore echar che mi una mano avvicina all'Europa. pueda Allora tener un io valor. credo che noi che qui sentiamo i valori Entonces europei, nosotros que estamos aquí y que quei valori che hanno sentimos portato a de costruire verdad per dentro de generazioni, per la nosotros los prima volta valores nella storia del mondo, europeos, la pace, la libertà, que han la democrazia, unos valores que han contribuito debbano por primera tenere vez a insieme da tener un lato 50 la años de necessità paz che a quei valori después ci si de la richiama guerra, non pues per deben saber comodità. los ciudadanos Io, ad que esempio, nosotros penso hacemos referencia a esos valores que no quei paesi porque es cómodo. Yo pienso non en esos rispettano países que decisioni no prese cumplen, que e no condivise. respetan Ad esempio, las decisiones l'accoglienza que dei se han migranti, compartido y se han che se tomado, como por ejemplo la redistribuite migración. sarebbero state un Como por numero ejemplo la acogida de los ovviamente migrantes. ridotto Si se hubieran rispetto alle paure e alle repartido de preoccupazioni, verdad, e hubieran non sido un costringendo número paesi come il mio o come la Germania irrelevante, que e no hubiera pochi altri despertado dover ninguna sopportare preocupación en la un'ondata che ciudadanía. sì, Y no como ha quando è ocurrido en esagerata, Alemania, por siccome ejemplo, io ritengo y en che abbiamo il Italia dovere di también, salvare con tutte una le vite oleada umane, que ma realmente nessun ha paese ha il dovere despertado di la accogliere preocupación gente, y la da solo non ce hostilidad a la può veces fare. incluso de los Io habitantes. penso che lì Yo creo metterei que una condizione per la quale este le es el risorse che ottieni, requisito. se non hai leggi democratiche, conceder, otorgar per recursos esempio, quando ho letto che un paese europeo solo si existen leyes faceva una legge democráticas. per la quale decide Il il governo Parlamento la nomina dei europeo, magistrati, por ejemplo, mi ha richiamato leggi che erano leggi quando- degli anni 30. Del secolo cuando scorso. ha decidido Io sobre penso el che nombramiento de, l'Unione de Europea, se ha jueces, leadership, pues deve a mí me ha intervenire, recordado non in ragione di come la pensiamo Italia dal de los punto di años vista 30. politico, ma in ragione No sé, di condizioni minime tiene que haber unos per le requisitos quali una mínimos, democrazia si fijar sorregge unos rispetto requisitos anche alla mínimos que suddivisione dei sirven para poteri que exista una e delle loro democracia autonomie. en Però el que voglio anche haya dire una questo. división de poderes, por ejemplo. Abbiamo conosciuto disoccupazione come mai c'era stata. Hemos tenido un nivel de Io vengo da desempleo una regione que nunca habíamos tenido antes. che nel 46 Yo vengo era de una una tra le región que en 10, 1946, anzi da una provincia io, quella di bueno, Modena, che nel la 46 provincia, la è tra Diputación le de 10 Modena, en province più povere d'Italia. 1946 era una de las provincias más Nel pobres de dopoguerra ha Italia. conosciuto per Después de 40 la anni Segunda una Guerra disoccupazione del Mundial, 3%. ha tenido Cioè non un c'era. desempleo del 3%, Nella crisi è andata o sea, al 9%, prácticamente è sempre nulo. poco, Con la ma è crisis, triplicato. evidentemente, ha Sono subido al raddoppiati quelli in povertà 9%, assoluta. pero es E figuratevi nelle aree più deboli una d'Italia o tasa d'Europa. muy reducida. Cosa ha voluto dire questo? Y miren E las quindi, tasas que dicevo había prima, en chi la Italia y en condizione del Europa. lavoro la Por lo vedeva tanto, come certa quienes o pensaban probabile, que el trabajo per la era prima una volta condición dopo decenni si è segura, ritrovato a non probable, avere più después de quella unas condizione, a décadas chiudere se ha l'impresa encontrado ante la quando non duda avrebbe de mai poder pensato di tener farlo. un trabajo, Secondo, il cuando terrorismo. jamás lo hubiera imaginado. Noi abbiamo conosciuto Segundo elemento, el questa terrorismo. che Nosotros non a caso hemos punta al conocido cuore di una unos civiltà come tiempos quella europea nella quale il vero obiettivo en el è que farci cambiare se i nostri ataca valori e el stili di corazón vita. de la Quello è l'obiettivo civilización vero. europea, para que E cambiemos però nuestro quando ti estilo arriva de in vida. casa un elemento Incluso, per il quale però quando hai il timore che i tuoi figli o llega tu stesso a esca tu di casa casa a fare le cose che tutti i giorni fai, ma questo Ese cambia peligro anche la cuando parte dell'opinione piensas que pubblica. tu hijo puede salir de tu casa y cometer terzo, acciones, hacer l'immigrazione. cosas que L'immigrazione van così en contra de imponenti, diciamoci la de tus verità, principios, era un pues, bel po' di tempo che non es c'era. una preocupación Io que antes no rivendico il existía. fatto, a Y proposito la di fare le migración cose, non dirle, es che otro siamo problema stati que ad antes, Abidjan la inmigración, e per era la un prima problema que volta antes c'è no teníamos. stata uno Por scambio primera di vez ha habido collaborazione, un mi intercambio auguro de di colaboración, de cooperazione cooperación il Consiglio dei Comuni e delle entre Regioni d'Europa e el Consejo l'omologa de Associazione Municipios y Africana. Regiones de Europa y Perché la ci siamo asociación detti, con l'abbiamo detto África, ieri, lo ribadiremo porque, como al Policy Committee dijimos oggi ayer, pomeriggio, lo repetiremos per hoy noi en el l'Africa comité director esta tarde. è lo specchio África dell'Europa para nei prossimi nosotros anni. es el Tanto più espejo de la l'Africa Europa starà de los meglio, staremo próximos meglio años. noi. Cuanto Tanto mejor più l'Africa esté starà África, peggio, staremo mejor peggio noi. estará Altro Europa che y chiudersi viceversa. e alzare dei
nada de muros, nada de obstáculos, pensando que así se puede solucionar el problema. Entonces, yo creo que, aún viviendo en el mundo, viendo las preocupaciones que hay, el surgimiento de partidos que tienen
o il anche non fascismo e il richiamandosi a nazismo quei come valori, referencia, partiti populisti nei nostri paesi e incluso partidos che populistas pensano che l'Europa sia un problema invece che que piensan que Europa no es una oportunidad sino un problema y reciben y tienen una buena acogida muchas veces. Pues, yo creo que si hay un momento histórico en el que incluso ante estas preocupaciones, estos miedos, esta rabia que ha ido creciendo crisi economiche en los lugares en los que la crisis económica permite que se pueda hablar a las vísceras de la gente más que a su cerebro. Si yo tuviera 25 años, por ejemplo, yo creería que el reto fundamental sería Europa, y no es una casualidad que los sondeos realizados en los 27 países europeos entre los muchachos entre 15 y 25 años es justo la franja de edad que más Europa quiere, porque es la oportunidad de viajar, es la oportunidad de las becas Erasmus, es la oportunidad de los intercambios culturales. Anzi, penso che mai come oggi noi, anche di fronte a delusioni, a momenti di sconforto, perché l'abbiamo visto cos'è accaduto, ma non dobbiamo rinunciare, perché è vero che ci sono stati i problemi, ma è pur vero che, come diceva Rainer, mai era successo che un Presidente della Repubblica venisse eletto facendo suonare prima l'inno europeo piuttosto che quello del proprio paese, come è accaduto in Francia. E io mi auguro che la stessa Germania presto possa dar vita a un governo, in ogni caso, che abbia tra le sue priorità la prospettiva europea. Ho finito. Io davvero ci credo e credo che noi dobbiamo fare uno sforzo molto robusto, molto forte, sapendo però che le necessità di risorse dei territori sono quelle, ad esempio, per le quali io posso permettermi di dire ai miei cittadini che se nel 2020 l'Emilia-Romagna, che di suo è una terra ricca, forte, perché è molto manifatturiera, industrializzata, se nel 2020 noi saremo la prima regione in Italia che sarà completamente digitalizzata, cioè il 100% del nostro territorio sarà raggiunto dalla banda ultralarga e addirittura dalla fibra ottica tutte le scuole. È perché dall'Unione Europea noi abbiamo ricevuto todos los países hemos recibido 180 millones de euros a los que hemos añadido también la ayuda europea, y puedo explicar a mis ciudadanos que esta oportunidad que ellos tienen se han debido al buen gobierno, al buen hacer del gobierno regional, pero sobre todo se han debido a las ayudas de los europeos, que no han ido solamente a medir las dimensiones de los calabacines, sino que han dado recursos para dar estas oportunidades a los ciudadanos de mi región. Y puedo explicar que el Brexit también implica que la Agencia de Estudios de los Fenómenos Climáticos se traslade desde Reading, donde estaba antes, a Bologna, porque Italia ganó esa competición entre las mejores sedes posibles. Por tanto, por un lado ha habido una oportunidad perdida en el Reino Unido y una que hemos ganado nosotros al quedarnos en Europa. Por tanto, tenemos que explicar a los ciudadanos que los tiempos no son fáciles, porque ha habido un cambio también de equilibrio entre non hanno mai conosciuto la guerra, è perché in Europa chi si sparava il petto alla schiena ha deciso di iniziare a collaborare, a dialogare, a cooperare, a fare istituzioni comuni. E noi su quei valori di libertà, di pace e democrazia dobbiamo davvero darci da fare, più di quello che abbiamo fatto, ma certamente nell'idea che siamo dalla parte giusta. A una relación de colaboración, por tanto, de esa forma entenderán que estamos en el lado cierto de la historia. Grazie, Presidente. Bueno, pues tenemos bastante retraso ya, pero creo que podemos seguir hablando de este tema durante horas, ya que este es un debate muy interesante. Quiero agradecerle a todos los oradores encarecidamente por su presentación. Le vamos a dar a todos un aplauso, de hecho. Y ahora, pues yo creo que tenemos una pausa de café y volveremos dentro de 20 minutos a esta sala. Gracias.